Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el tema que sigue ahí en Apocalipsis 12, 1. Bueno, otra vez. Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El tema de hoy se llama Un gran dragón escarlata y continuamos a lo que es Apocalipsis 12, pero ahora vamos a estudiar el versículo 3 y parte del versículo 4. Antes ya saben que vamos a darle la lectura de todo el capítulo para que podamos entrar en contexto y saber de qué estamos hablando. Bueno, dice así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, porque allí la sustenten, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, y ay de los moradores del mar, de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, esto es todo el capítulo 12. Vamos apenas en el segundo tema de este capítulo, entonces prácticamente pues hemos visto muy poco. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que vimos en el tema anterior. El tema anterior nos basamos en los versículos 1 y 2 y hablamos acerca de la mujer, esta gran señal que aparece en el cielo. Llama la atención que diga que es una gran señal, ¿verdad? Y que aparece en el cielo, me llama la atención. Todo esto pareciera que está ocurriendo es que está difícil porque entre tanto simbolismo debemos de entender que hay cosas que suceden en la tierra y cosas que suceden en el cielo. Hay cosas que ya sucedieron y hay cosas que van a suceder. Y Dios escribió así al propósito el Apocalipsis, porque todo tiene relación. Todo, desde el principio, desde antes del Génesis, todo ya tenía un plan perfecto de redención. Y ahorita lo que estamos viendo en el capítulo 2 es como un resumen de esta gran batalla espiritual que ha sido desde el tiempo antiguo. Y este odio que hay contra la humanidad que viene desde el libro de Génesis.
Entonces, es al propósito que el Señor escribió esto en Apocalipsis, donde va al pasado, luego va un poco del presente y luego se va hacia cosas que van a suceder al futuro. Y lo mismo pasa con eventos que son celestiales, otros son terrenales, y así tenemos que tratar de entender que muchas cosas son simbólicas y que muchas cosas no vamos a comprender tal cual el acontecimiento, pero debemos de sacarle pues el mensaje, por así decirlo, de lo que el Señor quiere que entendamos y aplicamos para nuestra vida. Bueno, este es un paréntesis. Hablamos de esa señal que vimos el significado, que entre otros es que nos habla de un milagro, algo milagroso, algo diferente, algo que sucedió en el cielo. ¿Y cuál fue este milagro, esta gran señal? Que vamos a ver varias señales, pero esta gran señal que aparece en Apocalipsis 12, que vamos a ver de ahí en adelante varias veces la palabra gran, o sea, algo sorprendente, ya no tan normal como lo que hemos estado viendo, sino algo grande. Entonces, algo grande que sucedió, y esto, como les digo, va entre el que pasado, presente y futuro. Esto nos habla de una mujer que ya la estudiamos y que vimos que esta mujer, basándonos en 3 versículos, vamos a encontrar algunas características de ella. Versículo 1, versículo 2, versículo 5, y fuimos analizando versículo por versículo. Bueno, en el versículo 1 nos dice que es vestida de sol, de la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto nos llevó a leer Génesis 37, donde, si ustedes se recuerdan, estudiamos la historia del sueño de José, donde incluso Jacob se sorprende porque él entiende bien la interpretación. Le dice en el versículo 10, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Bueno, si tienen duda, pues repitan el audio anterior, porque aquí hay que entender que el sueño que tuvo José, donde él soñó al sol, la luna y 11 estrellas, se refería al pueblo de Israel. Y bueno, así lo detallamos, que el sol Jacob, la luna Raquel, Lea y las 2 siervas son representadas en la luna, y las 12 estrellas son las 11 que él sueña son las 11 tribus de Israel, porque la 12ª es el mismo. Entonces, todos ellos se postran y se cumple, ese sueño se cumple y se hace realidad. Bueno, entonces, ¿de qué nos está hablando cuando nos habla del sol, la luna y las estrellas? Pues nos está hablando de dignidad. Cuando Dios se refiere a Israel, señalándola con estas cosas, estos adornos hablan de toda la gracia, todas las bendiciones, toda la provisión y la protección que tiene Israel de parte de Dios. Entonces, pero vamos a ver cómo aquí está ella vestida de tanta dignidad y después ella tiene que ir a esconderse, pero eso todavía no lo vemos. Ahora, siguiendo con el siguiente versículo de quién es esa mujer, vamos al versículo 2 y nos dice otro punto importante. Nos dice que esta mujer está embarazada y que clama con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Nos dice en la traducción lenguaje actual, la mujer estaba embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener su hijo. Entonces, nos está diciendo que esta mujer, que ya entendimos por el sueño de José, que se trata de Israel. Aquí voy a hacer otro paréntesis que no lo mencioné en el audio anterior, es que debemos de tomar en cuenta que hay muchas interpretaciones que se le da a Apocalipsis. Y les decía, si les comenté, que muchos dicen que esta es la visión de la Virgen de Guadalupe, lo cual es una mentira. No es así, no es así, porque no. En la palabra de Dios y sobre todo en Apocalipsis vamos a encontrar la presencia o la simbolización de varias mujeres. Estas mujeres van a ser un símbolo de un sistema religioso. Puede ser bueno o puede ser malo. En este caso estamos hablando de una mujer que tiene un hijo que es muy importante. También más adelante vamos a hablar de otra mujer que se embriaga, que la compara con una prostituta. Entonces, este es un sistema religioso, que se embriaga de cosas carnales. Aquí tenemos una mujer que estaba llena de la gloria y de la protección de Dios. Entonces, después vamos a encontrar a otra que se llama la esposa del Cordero, también otra mujer que no es como tal una mujer, por eso quise ponerle estos ejemplos. Las mujeres aquí representan un sistema religioso, puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo, en el caso de la esposa del Cordero sabemos que es la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado con esta interpretación.
¿Cómo sabemos la interpretación de la Biblia? Les repito, no buscamos interpretaciones, buscamos la revelación de la palabra, que es diferente. La revelación de Jesucristo, como inicia el libro. Entonces, la revelación solamente va a venir a través del poder del Espíritu Santo. Pero para que tengamos discernimiento y si nosotros buscamos en el internet, pues vamos a encontrar un montón de opiniones acerca de este mismo versículo. ¿Cuál es el que tiene la verdad? Pues miren, la verdad absoluta solamente la tiene nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, al nosotros ser carne y estar estudiando esta parte de la palabra, ¿podemos caer en alguna equivocación? Sí, claro. Sería soberbio, sería realmente absurdo decir que lo que se está estudiando aquí no tiene ningún error. La palabra no tiene ningún error, pero puede ser que nosotros sí nos equivoquemos, porque somos seres humanos y en la forma en la que estemos estudiando sí puede haber un error. Claro que sí. Entonces antes tenemos que reconocer que la palabra de Dios es infalible, que quiere decir que no falla y no se equivoca, pero yo no soy infalible, yo sí me equivoco. Pero entonces, ¿qué vamos a considerar? Lo que nos va a ayudar mucho a equivocarnos menos es a utilizar la misma palabra de Dios para tener la revelación y la interpretación de la propia palabra de Dios. Discúlpenme que sea repetitiva, pero esto es bien importante. Entonces, de otros estudios bíblicos que podemos tomar referencia, ¿cuáles tenemos que tomar referencia? Aquellos que utilicen la misma palabra de Dios y que no estén utilizando visiones o interpretaciones que estén fuera de contexto y que no estén mencionadas ni siquiera una sola vez en la palabra de Dios. Entonces esas no tendría caso ni siquiera que las meditemos. ¿Por qué les digo esto? Porque al hablar de que esta mujer es Israel, nuestro sustento bíblico es Génesis 37. De hecho, vamos a ver en algunas partes de la Biblia cómo Dios menciona que Israel es como una mujer. De hecho, la menciona como su esposa, la menciona incluso muchas veces la pone como una mujer que va a dar a luz, porque no se está hablando de una mujer que está sufriendo. Este sufrimiento, en este caso, es causado por tener este hijo que es súper importante. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí cierro mi paréntesis. Discúlpenme que estaba en el repaso y me extendí un poquito más, pero me era importante decir esto. Entonces, cierro mi paréntesis y me sigo al último versículo que estudiamos, que fue el versículo 5 y que es la identidad. Es muy importante. Después vamos a hablar más de este hijo, pero es muy importante que este hijo que ya dio a luz, entendamos que este hijo es nuestro Señor Jesucristo y hablamos que la misma Biblia, por eso hice este paréntesis, la misma Biblia respalda esta revelación, que es que el hijo que da a luz esta mujer, que es Israel, es nuestro Señor Jesucristo. Isaías lo llama así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién? Isaías. ¿Quién? Un israelita. Entonces, así nos dice, bueno, en el versículo 6 y 7 del capítulo 9 nos habla de lo dilatado de su imperio, que es del trono de David. Bueno, y nos habla de la eternidad de este niño, de este hijo que tuvo. Entonces, no cabe la menor duda, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nos dice que este niño regirá a las naciones con vara de hierro, está haciendo mención a una profecía que viene en el Salmo 2, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Me voy a detener en el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no cabe la menor duda que Israel es esa mujer. No es la iglesia, porque también llegué a escuchar esa interpretación que es la iglesia y que el hijo son los que no creyeron y bueno, no sé, una interpretación que no tiene sustento bíblico, entonces no podemos prestarle atención. También hay que conocer el contexto en el que Juan estaba escribiendo Apocalipsis. Bueno, ahora el hijo que dio a luz, ya sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otros versículos que confirman que se trata de Israel y de que su hijo es nuestro Señor Jesucristo son permítanme, Juan 4:22, porque la salvación viene de los judíos. Hebreos 7:14, nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Romanos 9, que dice que aquí está hablando Pablo acerca de los israelitas, dice, los israelitas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Entonces,
volvemos a repetir que tener ese hijo le causó dolores y vimos varios ejemplos. El ejemplo en Egipto, en Éxodo 1, 8 al 9, donde el faraón quiso matar a los niños por haberse multiplicado los israelitas en la tierra de Egipto y los aborreció. En Persia estamos hablando de la historia del malvado Amán, y en Jerusalén estamos hablando del rey Herodes cuando supo que había nacido el rey de los judíos. Ahora sí, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido o en medida de lo que pueda, porque el tema de hoy también pues tiene mucho simbolismo y debemos de analizarlo bien. La palabra de Dios en esta parte nos ayuda muchísimo porque nos da la identidad del dragón escarlata. Aquí, fíjate que nos pone a pensar y nos pone a estudiar. No deja escondido el misterio de quién es esta mujer porque toda la palabra de Dios nos dice quién es esta mujer, pero nos pone a estudiar. Pero nos facilita más la identidad del gran dragón porque el Señor quiere que sepamos quién es el verdadero enemigo. Y aquí por eso dice, el, el gran dragón tiene una identidad muy clara y Apocalipsis 12 nos lo describe. Bueno, vamos a leer. Versículo 3 y 4 nos vamos a dedicar hoy. Dice así, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Solamente vamos a ver todo el versículo 3 y la primera parte del versículo 4. Bueno, nos dice otra señal. O sea, otra cosa, sí se puede decir milagrosa, pero aquí en cuanto a algo engañoso, algo malo, recuerden que aún Satanás tiene el poder de hacer milagros, pero milagros o señales y prodigios engañosos. Entonces aquí hay otra señal y también sucedió en el cielo, que esto también es importante. Todo esto también se dio en el cielo. ¿Y cuál es esa otra señal? La otra señal que sucede, como les repito, no aquí en la tierra. Aparece este dragón. ¿De dónde aparece? No en escena terrenal, sino en escena celestial, y eso lo tenemos que tener bien consciente. Ahora, ¿qué significa que tanto la mujer como el dragón hayan aparecido en el cielo? No significa que Israel haya sido un ángel y luego se convirtió en ser humano o no sé qué otra cosa nos podríamos imaginar. No, sino significa que esta mujer, que obviamente fue creada y planeada por Dios, viene de esos pensamientos celestiales, que hay un plan celestial para esta mujer. Entonces el milagro que está sucediendo en el cielo está planeado y sustentado por Dios. Esto es en cuanto a la mujer. Ahora, en cuanto al dragón, hay algo que está ocurriendo en el cielo. También el origen de este dragón que vamos a ver también se inicia en el cielo. La creación de este dragón también fue en el cielo. Entonces, los pensamientos de Dios siempre son para bien, para todos. Pero resulta que este dragón, pues lejos de ser siervo de Dios, pues se convierte en un enemigo del pueblo de Dios, porque la mujer es el pueblo de Dios. Entonces el dragón se convierte en un enemigo del pueblo de Dios. Vamos a ver quién es este dragón. Y les digo, esta clase va a estar más fácil porque el mismo capítulo 12 nos dice. Bueno, ¿qué nos dice? Hay una otra señal, otra señal. Ya no dice otra gran señal como la que la mujer, sino dice otra señal. O sea, igual es un prodigio, y también igual aparece en el cielo, pero no es tan grandiosa. Y aquí esto es bien importante porque hay veces que le damos más importancia a esas cosas malignas que a las cosas celestiales. Y esta señal no es tan grandiosa como el sustento o como esta mujer dando a luz al Mesías. O sea, el pueblo de Dios, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Obviamente está incluida María, obviamente, porque ella también era israelita. Está incluido José y están incluidos todos los patriarcas. Entonces, esta señal es que aparece un gran dragón. Aquí sí pone la palabra gran, aquí sí, más grande que cualquier otro. Un gran dragón escarlata. Y aquí hay que entender. La palabra de Dios nos dice que este ser, que es un dragón, es algo que parece como un reptil, pero que tiene alas y que puede sacar fuego por su boca. No es un ser mitológico, de hecho no. La palabra de Dios en varias ocasiones nos habla de dragones. Los dragones
según la palabra de Dios sí existieron, pero aquí no estamos hablando de un dragón físico, estamos hablando de un dragón espiritual, algo que tiene el poder de sacar por su boca cosas malas, ¿no? Cosas que pueden dañar al otro. Escarlata no es más que decir rojo. Eh, Antes de continuar, vamos a ver. Inmediatamente, ¿quién nos dice? La palabra de Dios, les digo, sin andar divagando, sin andar buscando en otra parte en la Biblia, la palabra de Dios luego nos dice quién es ese dragón. Nos lo dice y en el mismo capítulo 12 nos vamos hasta el versículo 9 y dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, del que estamos hablando en el versículo 3, y nos dice quién es ese gran dragón, la serpiente antigua. ¿Y a qué nos está haciendo referencia? Después vamos a detenernos en este versículo, a Génesis. Por eso les digo que Apocalipsis 12 ya nos va a llevar al pasado, al presente, al futuro, porque nos va a ir hablando de cosas que ya sucedieron, cosas que van a suceder, cosas que están sucediendo. Y entonces Apocalipsis nos va a hacer esto, y sobre todo el capítulo 12. Entonces aquí, cuando nos dice, fue lanzado fuera el gran dragón, eso es algo futuro. Pero nos dice la serpiente antigua, nos manda hasta Génesis y que se llama diablo. Esto es hoy en día. Se llama diablo y Satanás. Esto es, se le ha llamado así desde la creación del hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces, después vamos a meditar esto. Solamente quiero decirles que ese gran dragón, esa gran señal que aparece en el cielo, es el mismo diablo. Por eso les digo, su creación también fue allá arriba en el cielo. El pensamiento de un plan para un pueblo apartado para Dios también fue un pensamiento que vino directamente del cielo. Por eso esas dos señales son señales que son en el cielo. Aunque una señal tiene que ver con lo maravilloso de Dios, esa gran señal, con lo maravilloso y lo milagroso de Dios, y lo otro tiene que ver con una señal más bien que es para engaño, que es como un prodigio falso, como si fuera algo grande, pero en realidad vamos a ver que ya no es tan grande. Aunque este ángel era muy grande y se convirtió en diablo, y se convirtió en este dragón, no es una gran señal como el que Dios hace al restaurar a su pueblo. ¿Qué les quiero decir? Que, por ejemplo, cuando alguien va a platicar su testimonio, a veces habla mucho más de su pecado de lo que tiene que hablar de la restauración de Dios, que Dios hizo en su vida. Entonces yo tengo que hablar de esa gran señal que hubo en mi vida cuando Dios me rescató y ahora quién soy en ese rescate, ese plan, ese propósito que Dios ha puesto en mi vida y hablar de sí, de esa señal que hubo antes cuando yo vivía en el pecado, sí, pero lo grande es la salvación de Dios, no mi pecado. Algo así les quiero decir. Entonces, bueno, voy a volver. Entonces nos está diciendo que este es un gran dragón, eso sí, o sea, de los dragones el más grande, es un gran dragón escarlata, que quiere decir rojo, y que, y que tiene planes perversos contra la mujer. Y les repito, esta mujer es israelí y no tenemos que quitar de mente que el odio, así como se los estoy poniendo en esta imagen, es un dragón que tiene odio, que tiene toda la furia por dentro y quiere descargar esa furia principalmente contra la mujer que estamos hablando en Apocalipsis 12, aunque no únicamente contra ella. Y bueno, vamos a ver, en estos dos versículos, ¿qué más nos dice? Bueno, el gran dragón escarlata tenía o tiene 7 cabezas. 7 cabezas. Y aquí hay que buscar el significado simbólico, pero en la misma palabra de Dios. No me las voy a inventar, sino lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuándo la palabra de Dios utiliza el número 7? Cuando nos está hablando de algo que es completo. ¿Y cuando la palabra de Dios nos habla de cabeza? Cuando nos habla de autoridad. Entonces, ¿este dragón tiene la completa autoridad? Temporalmente, por eso les digo que es como una señal falsa. Temporalmente sí, temporalmente él rige a las naciones de aquí. Vamos a seguir viendo. Es que necesito leer todas las características para poder darles toda la explicación. Bueno, ya vimos que tiene 7 cabezas y que el 7 significa completo, que la cabeza significa autoridad.
Ahora nos dice que tiene 10 cuernos. Cuando nosotros hablamos del número 10, el 10 lo encontramos, por ejemplo, otro ejemplo es, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Nos habla de que, en resumen, los 10 mandamientos contienen todo lo que contiene toda la ley, por ejemplo. Otro número 10 es con las plagas. Las plagas que hubo en Egipto, hubo 10 juicios contra él. Entonces también es como que, en resumen, esto fue todo contra Egipto, lo que pasó. Entonces, ahorita vamos a ir hilando. Otro símbolo que tenemos aquí son los cuernos. Y entonces, si pasamos a los cuernos, cuando un animal tiene cuernos, estamos hablando de que ese animal tiene poder en sus cuernos. ¿Qué es lo peligroso de un animal con cuernos? Pues sus cuernos, ¿no? Porque va a intentar, pues, clavarlos o encajarlos en su víctima o en su enemigo, ¿no? Entonces, va a utilizar sus cuernos para defenderse o para atacar. Entonces, este animal, este dragón, que ya sabemos que es el diablo, pero que sabemos que no se ve así, o sea, así como se los puse en la imagen, ese es como es realmente espiritualmente, pero físicamente puede vestirse como ángel de luz. Y de hecho por eso engaña a tantos, porque se viste de seducción, se viste de atractivo, pero espiritualmente es horrendo, como nos dice aquí. Es un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Qué cosa tan horrible. Pero eso es lo que es su fealdad espiritual que tiene Satanás. Pero bueno, también cada cosa tiene un significado. Entonces los cuernos simbolizan poder. Y si nos está diciendo que tiene 10 cuernos en 7 cabezas, está así como que, a ver, cómo alguna cabeza tiene más cuernos que otra, ¿no? Entonces, estos 10 cuernos, en este caso nos está simbolizando 10 reinos, 10 naciones, 10 países, 10 temporadas de gobierno podría ser. Entonces, necesariamente tiene que ser eso porque nos está hablando de una autoridad. Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender. Es lo que simboliza Satanás y su sistema. Y lo que él está haciendo aquí. Esto es, por eso lo representó así. No tanto por querernos explicar lo que estaba ocurriendo en el cielo. Porque Dios no quiere que nos preocupemos por las cosas que están ocurriendo en el ámbito espiritual, por así decirlo. ¿Quién pelea con quién? A eso me refiero, ¿no? Que entonces, ¿Miguel peleaba con quién? ¿O Gabriel qué hacía? No. ¿O Satanás cuántos demonios tiene? No, esas son cosas que Dios no quiso dejarnos, porque no son cosas que realmente afectaran nuestra comunión con Dios o nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero las cosas terrenales sí nos competen y son cosas que Él sí quiere que entendamos. Entonces, esto que está representando Satanás, que es el dragón, son cosas que tienen que ver más bien con lo terrenal que con lo espiritual, aunque también con lo espiritual. Espero no estarme haciendo bolas. Al decirles esto, quiero decirles que nos está hablando de poder, de autoridad, de todo este sistema que Satanás gobierna y que él mismo encabeza, y que él es el autor intelectual de todas las cosas que están pasando en cuanto a la maldad que está creciendo en el mundo. Él es el autor intelectual. Hay poder dado por Satanás a las naciones y ahorita lo vamos a ver. Entonces estos cuernos simbolizan reinos. Aquí, pero reinos satánicos. Una cita que nos puede ayudar también a entender que se refiere a reinos o a poder es ahí en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, y lo voy a leer, dice así. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Otra vez aquí no está hablando ya de 4 bestias, cada bestia es un imperio, es un reino,
y de repente nos dice que esta bestia es peor y que tiene 10 cuernos, y estos 10 cuernos también nos está hablando de 10 gobernantes. Bueno, esto tendríamos que estudiar Daniel también para poder entender esta parte. Dice el 8, miraba yo, contemplaba los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombres y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, aquí nos habla nos habla de un hombre que surgió en la época de los macabeos. Esto ya lo hemos platicado, que nos dice que había 10 reinos. De estos 10 reinos, bueno, más bien de estos 4 imperios salen 10 reyes. De estos 10 reyes hay 4, pero hay uno que sobresale de estos 4, que por eso dice que tumba 3, y luego este es diferente, y este habla cosas muy horribles, cosas tremendas. Ven cómo está hablando de poder, nos está hablando de autoridad, nos está hablando de alguien que está en señorío. Esto nos está hablando los cuernos, pero vamos a dejarlo tantito ahí. Luego nos dice otra parte de el versículo 3, ya en la última parte dice, y sus cabezas 7 diademas, o sea, otra vez volvemos al número 7. Dice que son 7 cabezas, con 10 cuernos y 7 diademas, o sea, cada cabeza aquí sí corresponde a cada diadema. Pero ¿qué entendemos por diadema? No como la que nos ponemos para sujetarnos nuestro cabello nosotras, que puede ser de plástico, de tela o no sé. No nos habla de esa clase de diademas. Si nosotros consultamos el original griego, en la Biblia interlineal vamos a ver que esta palabra diadema ha sido numerada en el diccionario Strong como la palabra 1238. ¿Y esto para qué? Para que consultemos esta palabra directamente. Ahí está, la 1238. Y miren que la palabra diadema viene del griego, que no lo puedo pronunciar, diadnoa, algo así. Y entre otras cosas, que significa diadema, una banda azul marcada con blanco, pero fíjense que los reyes persas solían atar en el turbante o la tiara, y en el inciso B que tienen ahí del diccionario Strongs, es el adorno real para la cabeza, o sea, una corona. O sea, era un adorno que solamente traían los reyes o la realeza. Entonces no era cualquier diadema, por eso les digo, cuando está diciendo, Juan utilizó esta palabra, o sea, él vio esto y él dijo, en cada cabeza tenía como una diadema. ¿A qué se está refiriendo? Una corona, como la que traen los reyes. Esto nos confirma que nos está hablando de autoridad, que nos confirma que nos está hablando de señorío, pero no de algo bueno, sino de algo malo. Entonces esto nos lo viene a confirmar. Entonces dice la traducción lenguaje actual: de pronto se vio en el cielo algo también misterioso. Apareció un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Bueno, decíamos corona, reinado. Y luego, si nosotros nos vamos a ver cómo este diablo, este Satanás, este dragón, esta serpiente antigua, está reinando, y podemos decir, no puedes decir, él no es el rey, claro que no. El rey de la tierra es nuestro Señor Jesucristo, pero recuerda que estamos hablando de algo falso, de un prodigio falso, de una señal falsa y de una señal mala. Entonces veamos lo que dijo el mismo Señor Jesús ahí en Juan 14:30, en esta versión la Biblia de las Américas, dice, no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Vean cómo lo llama, príncipe, quiere decir que tiene una corona en su cabeza, en este caso 7 coronas sobre sus 7 cabezas. O sea, sobre esta temporal autoridad que tiene en el mundo. Y dice el Señor, y él no tiene nada de mí. El diablo es un usurpador. Está reinando o está gobernando donde no le pertenece. Él no es el rey de esta tierra. Él no va a estar en el trono de Dios, aunque ese es su anhelo, ese ha sido su mentira, ese ha sido su trampa de él. En esa trampa cayó y por eso se corrompió. Pero hay algo que entender, que Dios le ha permitido temporalmente tener autoridad, porque luego le será quitada. Dice Mateo 4, quiero leerles esta donde Satanás es tentado y es llevado, perdón, donde Satanás
tienta a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto. Pongamos mucha atención en lo que Satanás le dice al Señor Jesús. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estamos hablando del diablo y hay que poner atención en las características de él. Miren lo que dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, vean cómo lo llama, tentador. Y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora pensemos en esto. Recuerden que Satanás fue a tentar a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue llevado a propósito por el Espíritu Santo para pasar esta tentación. Tenía que ser tentado. Pero también nuestro Señor Jesús estaba en oración y en ayuno, preparando su espíritu para no caer en tentación. Pero Satanás tienta con una posibilidad. A ti no te va a tentar algo que es imposible. Por ejemplo, yo te puedo decir: oye, si me acompañas mañana, no sé, al centro. Ya sabes que ir al centro es tedioso, peligroso y todo. Bueno, pero te digo: ay, ¿qué crees? Que necesito que mañana me acompañes al centro. Y si me acompañas mañana al centro, te aseguro que te regalo 1,000,000 de pesos. Y tú dices: por favor, Wendy, ¿de dónde vas a sacar 1,000,000 de pesos? No te voy a poder tentar con 1,000,000 de pesos porque tú sabes que no poseo esto y que no te lo puedo dar. Pero si yo te dijera, por ejemplo, tú sabes que vendo productos de belleza. Y si yo te dijera: ándale, acompáñame y te regalo ese cosmético que tanto has querido, o esa crema para la cara que tanto te ha gustado. La tengo en existencia y te la voy a regalar, es toda tuya, pero acompáñame mañana. Entonces tú podrías decir: ah, es tentador porque a él siempre le he querido, o es que ese color ya no ha salido, o no sé, algo así. Entonces sí, es una posibilidad la tentación. ¿Por qué te digo esto, hermana? Te digo esto porque cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús, no le tentó con algo que fuera imposible para él. O sea, Satanás podía hacer eso. Y por eso estaba tentando. O sea, cuando le dice: haz tú, o sea, le dice: tú haz que se convierta esto en pan. Obviamente estaba tentando en que demuestra tu poder porque yo tengo poder. O sea, si Satanás le ha dicho: yo te puedo convertir esto en pan, ¿eh? En cualquier momento lo podría hacer. Tiene poder. Acuérdate que él tiene 10 cuernos. Tiene poder. Ahora, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y aquí viene algo bien importante. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces él también sabía, Satanás conoce la palabra de Dios, pero no la entiende, porque si él fuera sabio, la entendería y la aplicaría, pero no, carece de sabiduría. Tiene conocimiento, pero carece de sabiduría. Entonces aquí le dice: arrójate. ¿Satanás podía enviar a ángeles para que lo rescataran? Sí. Incluso Dios, claro que salvaría a su hijo, pero entonces aquí estaría desobedeciendo nuestro Señor Jesucristo y lo estaba tentando para desobedecer. Viene la parte a la que quiero poner mayor atención en la tercera tentación. Vean lo que dijo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En la 8. Otra vez le llamó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ve, todos los reinos del mundo y su gloria, o sea, todo su esplendor. Mira qué cosas tan hermosas. Mira cuántos reinos de la tierra. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces te repetí el ejemplo. Satanás le estaba prometiendo algo que podía darle, hermanas, porque sabía que estaba hablando con Jesucristo. Y que no se nos olvide que Jesús es Dios. Pero ahora estaba en posición humana. Y Jesús es el creador, o sea, Jesús también creó a Satanás, pero no lo creó malo. También aquí hay que hacer esta aclaración. Dios creó un ser bueno, pero él se corrompió. Entonces, o sea, Satanás sabía con quién estaba hablando directamente con su creador, estaba hablando directamente con el Hijo de Dios, estaba hablando con el Todopoderoso, así que
podía tentarle, podía pues enredarlo entre sus palabras, pero con cosas que fueran ciertas y mezclarlas con mentira, claro está. Pero no podría prometerle algo que fuera falso, porque Jesús no caería pero para nada en la tentación. Y no cayó en la tentación, gloria a Dios. Pero la intención de Satanás era que sí cayera, obviamente. Obviamente, no sé si me estoy explicando. Entonces él quería, obviamente, que cayera. Vean, Lucas 4, versículos 5 al 7 dicen así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, fíjate, en un instante, todos los reinos de la tierra. Aquí Lucas lo explica mucho mejor o mucho más detalladamente. En un instante, en un momento, todos los reinos del mundo o de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, todo. ¿Quieres? Tú eres el rey de la tierra, a ti te pertenecen, yo te las voy a dar, todo te lo voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Esto era verdad o era mentira? Era verdad, pero usada de una manera tramposa y astutamente para hacer caer al Señor. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Quería adoración. Pero estamos hablando que de estas características, estamos hablando de un dragón que tiene autoridad, que tiene poder. Pero acuérdate que todo esto de una manera perversa, maligna y engañosa. Debemos de contestar de la misma manera que contestó nuestro Señor Jesucristo cuando Él quiera seducirnos con ese poder. Y que ni siquiera es el poder que le mostró nuestro Señor Jesús. A veces es una cosita de nada de poder y se nos sube tanto que porque, fíjate, él es el Hijo de Dios y no cayó. Y a veces nosotras que yo soy la hija del presidente, que yo soy, y se nos sube y ya nos sentimos las intocables. Y no debe de ser así. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesús, que mira cómo contestó. Regreso a Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces, este es el dragón escarlata que, bueno, eso es un dibujo, ¿verdad? Pero es lo que vio Juan, más o menos lo que vio Juan. ¿Y cómo lo describe él? Dice, yo vi un dragón, un gran dragón, o sea, feroz, furioso, un gran dragón escarlata, rojo, porque como de sangre, pues sangre asesina, que él ha derramado, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, o sea, está deforme, pero tiene 7 coronas, es decir, tiene autoridad, tiene poder, tiene los reinos en su dominio. Ahorita, él es completamente el gobernador de esta tierra. Estoy hablando carnalmente, hermanas. El verdadero dueño es nuestro Señor Jesús, lo sabemos, pero ahorita en este aire que se respira, completamente Él tiene el poder. Esto nos está hablando de su influencia satánica que hay sobre las autoridades, sobre las potencias mundiales. Hablo de países que ahorita tienen el control de lo que está ocurriendo, incluso la OMS, que tiene el control de lo que está ocurriendo con lo de la pandemia. Todo, hermanas, no podemos pensar que hay buenas intenciones en ninguna organización, ni siquiera en la Organización de Naciones Unidas, que en la escuela te la pintan como que busca la paz. Mentira. Porque el hombre siempre está inclinado a la perversión y siempre está inclinado a la maldad. Entonces, el hombre está influenciado por esta potestad, por esta autoridad satánica. Y tenemos que tener esto bien en claro. Y por último, quiero acabar con la primera parte del versículo 4, que dice así: este gran dragón tiene una cola, y con esa cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Les repito que Apocalipsis nos está llevando pasado, luego al futuro, luego al presente, otra vez al futuro, luego al pasado, así. Entonces aquí nos está hablando del presente, nos está hablando en Apocalipsis 3, nos dijo 10 cuernos, 7 diademas, bueno, nos está hablando de algo que está transcurriendo ya, el poder diabólico que hay
en nuestros gobernantes, en los presidentes, en los reyes, en todos los gobernantes de esta tierra, están influenciados por Satanás. Bueno, no puedo decir todos, pero sí la gran mayoría. Las potencias, las organizaciones están influenciadas por Satanás, y luego después nos regresa algo que ya pasó. Dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto nos habla cuando cayó él del cielo y corrompió, cuando corrompió a los demás ángeles. Las estrellas son ángeles, no son astros. Aquí en esta parte de la Biblia debemos de entender estrellas como ángeles, y los ángeles fueron contaminados con la misma corrupción que Satanás se corrompió, que fue el querer recibir gloria, adoración. Por eso vemos tantos ídolos, porque hay tantos demonios que quieren gloria, tantos demonios que quieren que se les adore, que hacen ídolos de acá, ídolos de acá, ídolos de acá, ídolos que, por ejemplo, Moloch sigue tan presente como antes. El dios Amón sigue tan presente como antes. Entonces vemos tantos dioses porque hay tanta cantidad de demonios, que esta tercera parte de las estrellas del cielo que cayeron. Es decir, cuando dice cayeron, acuérdense que esta palabra ya la estudiamos, o que las arrojó, o que las arrastró, nos dice que cayeron de su posición. Fueron degradados. Ahora ya son demonios al servicio del diablo, cuando antes tenían una posición hermosa, siervos de Dios. Eran hermosos espiritualmente, interiormente eran hermosos, y ahora son terribles seres, deformes como este gran dragón escarlata, y que fueron contaminados con la misma mentira que Satanás cayó, y con la que sigue mintiendo a los seres humanos hoy en día también, y con la que quiso engañar a nuestro mismo Señor Jesús, pero no lo logró. Entonces, cuidemos mucho lo que hemos aprendido el día de hoy, que tenemos que entender que si Satanás tiene tanto poder para hacer caer a ángeles, imagínense nosotros. No logró hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que podemos aprender es que la única forma de vencer al diablo es con la fuerza del Señor Jesús, porque ni aun los ángeles resistieron. La tercera parte de los ángeles se contaminaron. Entonces, ¿cómo podríamos resistir si los ángeles, que son más sabios y más poderosos que nosotros, no resistieron? No todos, obviamente. Cayeron. ¿Cómo podemos hacerle nosotros, que somos mucho menores que los ángeles? O un poco menor, dice el rey David, ¿verdad?, que los ángeles. Pero de todas maneras somos menores. Hay cosas que no entendemos, pero para nada. ¿Cómo podríamos comprender, o cómo podríamos ser más fuertes para no tener esta influencia satánica de la que hablamos el día de hoy? Solamente con Jesucristo. Aprendamos de lo que leemos en Mateo 4, cómo Él utilizó la palabra pero bien, cómo estuvo primeramente en oración y ayuno, en comunión por el Espíritu. A donde iba es porque el Espíritu lo llevaba, y entonces cuando viene el tentador a querer hacerlo caer, a quererlo contaminar, como contaminó esta tercera parte de las estrellas del cielo, pues no pudo, obviamente, porque nuestro Señor estaba fortalecido en el Espíritu. Así hagamos nosotros. Fortalezcamos nuestro espíritu para poder resistir esta contaminación satánica que hay hoy en día. Después vamos a continuar, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, una vez más te agradecemos tu gran misericordia, Señor, porque no podríamos entender nada de lo que entendemos si no fuera por ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos revelas tu palabra, porque siendo simples personas, nos hablas de cosas profundas y misteriosas, Señor. Y nos das tu propia palabra para poder entenderla. Gracias, Señor, gracias. Y ahora vemos y vivimos, Señor, en un tiempo muy peligroso. Tiempo de maldad, donde crece y crece y crece, y no sabemos si esta maldad tiene límite, Señor. Pero a veces nos causa impotencia, a veces nos causa cierto temor, inseguridad. Pero recordamos, Señor, lo que tú escribiste a tu iglesia, cuando tú escribiste esta revelación, Señor, por medio del apóstol Juan, y que tú dijiste: escribe a las 7 iglesias, escríbeles, porque necesito animarlas, necesito exhortarlas, necesito regañarlas, advertirles, para que se aferren más a mí. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, aferrarnos más a ti. No ver grande toda esa maldad, sino ver grande todo este sustento que tú tienes, como lo hiciste con la mujer. Grande señal, una mujer escogida por Dios, como es tu pueblo Israel. Y también somos
tu iglesia, gente escogida por ti, Señor. Y aunque Satanás es grande, nada se compara a ti, Señor. Tu poder es infinito. Tú eres el Todopoderoso. Nada hay imposible para ti. Así que por eso corremos a ti. Por eso nos refugiamos en ti, para que nos libres del tentador. Líbranos de todas estas mentiras, toda esta autoridad diabólica que hay en este tiempo, Señor. Líbranos a nosotras, líbranos a nuestras familias, Señor. Y libra a las mujeres que están escuchando esto y aún no te conocen. Abre sus ojos para que vean que mayor es el que está en los hijos de Dios que el que está en el mundo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.